minutos a esta hora de la tarde ya estamos conectados con Iván García, periodista y analista político, con quien vamos a abordar todo lo relacionado al presidente Pedro Castillo, desde su presentación hoy en el Congreso de la República hasta la nueva moción de vacancia que enfrenta. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar nuevamente con nosotros en 24 horas mediodía. Empecemos por el mensaje que dará hoy día en el Congreso de la República el presidente Pedro Castillo. ¿Cómo lees tú esta acción del presidente Castillo de acudir a la representación nacional cuando ya se ha fijado ayer que el 28 de marzo debe ir a responder también al Parlamento por este tema de la vacancia? Paco, buenas tardes. Bueno, creo que es un intento, un esfuerzo desde el Ejecutivo y desde la Presidencia por neutralizar de alguna manera el escenario del próximo 28 de marzo a las 3 de la tarde en el Pleno del Parlamento. Creo que ese es el objetivo primordial del mensaje que el Presidente de la República ha anunciado que ofrecerá esta tarde a las 5 en el Congreso de la República, ¿no? Ahora, ¿qué esperas escuchar de este mensaje de Pedro Castillo ante el Congreso de la República? ¿Tratará los temas relacionados al tema de la vacancia? ¿Consideras que es pertinente que el presidente de la República, Pedro Castillo, pueda abordar los temas relacionados a la vacancia? Bueno, de acuerdo al artículo 118 de la Constitución, no está establecido ni acotado cuáles deben ser los contenidos del mensaje del presidente ante el Congreso de la República. En ese sentido, me parece que tiene abierta, obviamente, la cancha para tocar eventualmente el tema de la vacancia desde, digamos, alguna estrategia comunicacional debidamente estudiada. Si lo va a hacer o no, lo sabremos hoy a partir de las 5 de la tarde. Sobre qué es lo que finalmente escucharemos, pues preferiría no adelantarme. Mira, el primer ministro Aníbal Torres tuvo en algún momento, digamos, la comunicación en el sentido de que habrían sorpresas eventuales en este mensaje presidencial. Luego comunicó de que el sentido o el espíritu del mensaje del presidente estaría encaminado a disminuir, reducir, amainar la confrontación que existe entre estos dos poderes del Estado. En este sentido, creo que lo mejor y lo más prudente y sensato es esperar qué es lo que finalmente el presidente Pedro Castillo le dirá hoy día a la representación nacional. Ahora, se lo preguntábamos hace instantes a la congresista Portalatino y también se lo consultábamos a la congresista Robles de Perú Libre y le hablábamos sobre la necesidad de que el presidente de la República, Pedro Castillo, pueda hacer una autocrítica en el mensaje de esta tarde ante el Parlamento Nacional, un reconocimiento de errores en todo caso. ¿Tú crees factible que esto ocurra, Iván? Es una posibilidad, sin duda, sobre todo si tomamos en cuenta que en esta, o con relación a esta segunda moción de vacancia, ha habido un avance aritmético de la oposición en el pleno parlamentario respecto de la primera moción del año pasado. Pero no olvidemos, Paco, que la política al final tiene más de álgebra que de aritmética, porque plantea incógnitas y variables cuyo desenlace dependerá de cómo se llegue a la ecuación final, en este caso el próximo 28 de marzo a las 3 de la tarde. Y cuando digo variables e incógnitas, obviamente estoy aludiendo a la posibilidad de nuevas denuncias o testimonios de aquí al 28 de marzo que alcancen de manera grave a Pedro Castillo o a su entorno familiar o a su círculo de asesores. En ese sentido, me parece de que es muy probable de que tengamos hoy en día en el mensaje del presidente de la República alguna cuota de autocrítica que hasta el momento el presidente no ha sido capaz de ofrecerle al país al cabo de estos casi 7 u 8 meses de gobierno. Ahora, con respecto al tema que rodea al presidente Pedro Castillo y que finalmente lo ha conducido a esta situación, el fin de semana vimos un video de Bruno Pacheco diciendo que estaba dispuesto a colaborar con la justicia, ¿no? Y caiga quien caiga, estaba dispuesto a decir quién era culpable, inocente en toda esta situación. ¿Tú crees que ese mensaje es una verdadera intención de Bruno Pacheco de acogerse a la colaboración eficaz y de colaborar con la justicia, o es parte
por el contrario, de una estrategia. Ayer Bruno Pacheco tenía una citación en la Fiscalía y él ha decidido simplemente no aparecer y hasta el momento no sabemos dónde está Bruno Pacheco. Iván. Paco, bueno, forma parte de las incógnitas a las que estaba refiriéndome hace un instante. Bruno Pacheco el día de ayer no concurrió a la citación fiscal, lo cual evidentemente proyecta una incertidumbre respecto de cuáles son sus verdaderas intenciones respecto de las investigaciones que pesan hoy por hoy sobre él. Pero ciertamente hay que tener en el monitor o en el radar de que es muy probable que de aquí al 28 de marzo sigamos teniendo nuevas revelaciones sobre presuntos actos corruptos que están de una u otra manera vinculados al presidente de la República o a sus entornos, sea el familiar, sea el del círculo de asesores u otros. Entonces, evidentemente, ya hemos tenido en la historia reciente política del país situaciones muy similares. Recordemos que el segundo intento de vacancia de PPK en marzo de 2018 inicialmente no contaba, hasta donde la contabilidad se hacía en esos instantes, no se contaba con los 87 votos, pero apareció la denuncia de los Mamani videos y los Mamani audios y evidentemente las agujas cambiaron de manera radical el desenlace final de los votos en el pleno parlamentario. Y lo mismo ocurrió con el segundo intento de vacancia de Martín Vizcarra, luego de que se revelaran las declaraciones de colaboradores eficaces que lo implicaban también en presuntos actos de corrupción respecto de su actuación como gobernador regional de Moquegua en el marco del llamado Club de la Construcción. También con ese efecto o con esas revelaciones, las agujas de los votos en el pleno parlamentario en noviembre de 2020 giraron rápidamente y finalmente dispusieron la vacancia de Martín Vizcarra. Entonces, como ya he dicho, acá hay un álgebra por delante de aquí al 28 de marzo en el que incógnitas y variables relativas a investigaciones en curso, testimonios, etcétera, podrán evidentemente impactar en el desenlace final de esa sesión el 28 de marzo en el Pleno del Congreso. Ahora, vamos a sumergirnos un poco en lo especulativo, Iván, ¿no? Siempre es un poco complicado analizar desde el punto de vista de la especulación, pero yo creo que vale la pena dado el contexto y la situación en la que estamos viviendo, una situación de bastante incertidumbre por lo que va a ocurrir en las próximas horas. Se ha convocado a un Consejo de Ministros para las 3 de la tarde, 2 horas antes de la presentación del presidente Pedro Castillo en el Congreso de la República y, por supuesto, a través de las redes sociales y en los corridos periodísticos, ya está corriendo, trascendiendo el rumor de que una de las sorpresas de las cuales ha hablado el ministro Torres podría ser un proyecto de ley de adelanto de elecciones. ¿Tú crees que estamos en un contexto en el cual se pueda presentar un proyecto de esta naturaleza, en la que se pueda hablar efectivamente de adelanto de elecciones y que sea una salida a la situación en la que estamos atravesando desde el punto de vista de convulsión política? Más allá de lo que finalmente contenga el mensaje presidencial de esta tarde ante el Congreso de la República, Paco, hay que decir de que este mensaje, de acuerdo al artículo 118 de la Constitución, debe contar con la aprobación del Consejo de Ministros. Por lo tanto, es perfectamente acorde a la Constitución y la normativa, digamos, que establece la misma para este tipo de mensajes, que haya un Consejo de Ministros en el que se acuerde, obviamente, aprobar este mensaje que a las 5 de la tarde dará el presidente Pedro Castillo. Es decir, hay un trámite obligatorio de aprobación en el gabinete respecto de este mensaje que tiene que cumplirse. Ahora, sobre el contenido, si es que podría contener el anuncio de un adelanto general de elecciones, mira, no lo descarto, pero me parece que eso también va a traer sus complicaciones en el frente o en el bloque oficialista. Yo no sé cuán satisfactorio sea ante los ojos de Vladimir Cerrón y del sector duro o radical de Perú Libre una propuesta como esta, que eventualmente, según se especula, podría ser Pedro Castillo el día de hoy. Entonces, estamos otra vez en el terreno meramente especulativo y pues
Más allá de eso, creo que no podemos ir hasta que tengamos obviamente la palabra presidencial ante el Pleno Parlamentario esta tarde, ¿no? Claro, pero definitivamente, digamos, tiene cierto sentido lo que hemos estado conversando, ¿no? Cuando hablamos de este Consejo de Ministros 2 horas antes de la presentación de Pedro Castillo ante el Congreso de la República, teniendo en cuenta que Aníbal Torres, cuando envía la comunicación a María del Carmen Alba la semana pasada, él aseguraba que ya estaba aprobado el mensaje del presidente Castillo ante la representación nacional, de manera que, bueno, sí se presta en cierto sentido a la especulación la posibilidad de que haya modificaciones de ese mensaje original con el cual el presidente Castillo pidió acercarse al Parlamento Nacional. Sin duda, el mensaje creo que está en construcción diaria, por no decir horaria, desde que se anunciara días atrás por parte del primer ministro Aníbal Torres. Creo que eso se está obviamente ajustando y modificando según cómo avancen los acontecimientos o eventos políticos, especialmente creo que mirando también la votación habida el día de ayer en el Pleno Parlamentario, en el que se lograron 76 votos a favor de admitir esta moción de vacancia a debate. Sin duda es un número aritmético que marcó, como ya dije, un avance importante respecto de la moción que se presentara el año pasado en igual sentido. Entonces, evidentemente hay también en estos votos que se han obtenido el día de ayer a favor de del debate de la moción de vacancia, hay también un mensaje político, hay también una valoración política que hacer, y eso evidentemente debería en principio o teóricamente estar siendo considerado en Palacio de Gobierno de cara a lo que finalmente contendrá el día de hoy el mensaje de Pedro Castillo. Muchas gracias, Iván, por haber estado con nosotros en 24 horas mediodía. He sido Iván García, periodista y analista político, con quien hemos conversado sobre el contexto político de nuestro país a la luz